así. Él dijo, ¿verdad? Él dijo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista dijo estas palabras cuando él estaba preparando el camino para el Señor. Pero Joel, en el libro de Joel, habla y dice que en los últimos tiempos el Señor iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Usted se acuerda de esa parte donde el Señor da esa palabra y dice que en los últimos tiempos Él iba a derramar de espíritu sobre toda carne. Y aquí Juan el Bautista dice que detrás de Él venía alguien del cual Él no era digno de desatar las sandalias de los pies de este rey, de este Señor, que iba a ser más poderoso y que Él nos iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Por eso cuando dice la palabra, aviva el fuego en ti. ¿Sabe por qué? Porque esa promesa se cumplió. Se ha cumplido para la iglesia, para el día de hoy. Si usted se acuerda, cuando estaban los 120 reunidos en el aposento alto, esos 120 recibieron el poder del Espíritu Santo, fueron bautizados poderosamente. Ahí empezó el derramamiento del Espíritu Santo, y desde ese tiempo hasta el día de hoy, el Espíritu Santo de Dios se sigue moviendo con poder y fuego. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, no de balde, porque hay muchas cosas en la vida que pueden tratar de apagar el fuego de Dios en nuestra vida. Y por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, hay varias cosas o varias versiones que tuve que leer, porque fíjese lo que le dice. Le dice el apóstol Pablo, mira que te animo que avives el fuego del Espíritu Santo del don que se te ha dado. Mira que te recomiendo, le dice en otra versión. Mira que te aconsejo, le dice en otra versión. Mira que te insto, le dice en otra versión. Fíjese qué poderoso es eso. Porque si el Señor no hubiera querido que el Espíritu Santo o que el fuego del Espíritu Santo fuera algo que nosotros no aviváramos, no lo hubiera dicho. Pero déjeme decirle una cosa, que el fuego del Espíritu Santo se nos da. Pero nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de avivarlo. Amén. De avivarlo. Eso ya no es trabajo del Espíritu, ese ya es trabajo de nosotros. Nosotros tenemos que avivar el fuego que fue depositado en nosotros, porque hay muchas cosas que pueden apagar el fuego del Espíritu en nuestra vida. Hay veces que las situaciones no son tan fáciles y las cosas, ¿verdad?, se nos presentan difíciles, y de repente ese fuego de Dios se empieza a apagar y ni cuenta nos damos. Ni cuenta nos damos. Podemos estar en la iglesia todos los días, podemos levantar nuestras manos, alabar a Dios, bendecir el nombre de Dios, pero a veces el fuego de Dios se está apagando en nuestros corazones sin darnos cuenta. Por eso es bien importante que nosotros cuidadosamente atendamos a la palabra cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira que te recomiendo que avives el fuego, avívalo. ¿Sabe usted, hermano, que cuando nosotros prendemos una fogata o la parrilla para asar carne, ¿a cuántos les gusta asar la carne asada? Uy, a bien poquitos, con razón no me invitan a comer carne asada ninguno de nosotros.
Bueno, a mí me gusta mucho la carne asada. Y cuando mi esposo la hace me gusta más. ¿Verdad? Porque la hace tan rico, pasa tiempo ahí cocinando la carne. Pero ¿sabe usted que si usted le prende, y sobre todo cuando usted prende una parrilla con charcoal, con carbón, cuando usted prende una parrilla con carbón, ¿verdad que si usted no la prende bien, se va apagando el fuego? ¿No? Sí, se va apagando el fuego. ¿Qué necesitamos hacer cuando el fuego se le empieza a apagar? Le echamos más carbón y le prendemos, ¿verdad? Le prendemos la parrilla un poquito más para que ese carbón siga ardiendo, para que no se apague. Así es el cristiano. El cristiano constantemente tiene que estar cerca de otra brasa, la brasa del Espíritu Santo, para que no se apague el fuego que fue encendido en su vida. Hay muchas cosas, hermanos, que puedan hacer que nuestro fuego se apague o nuestro gozo se apague. Mire, déjeme le comparto una experiencia el día de ayer, no lejana, para que mire qué tan fácil se nos puede ir ese gozo, esa alegría. El día de ayer yo trabajando, recibí una llamada, y en esa llamada recibí unas noticias que no me agradaron para nada. Fue una situación que yo no me esperaba, fue una situación que me agarró de sorpresa y que me hizo, como ponerme un poco tensa, me puse triste, de alguna manera me dio como un poquito de, frustración, porque dije, estas cosas no deben de pasar, porque no tenían ni por qué pasar, ¿verdad? Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Es que eso hizo que mi día fuera largo, que mi día fuera medio gris, y eso hizo que al final del día yo terminé tan cansada, que lo único que yo tenía en mi mente en ese momento era: necesito seguir orando porque mañana me toca compartir la palabra. Pero yo me sentía tan cansada, como usted no tiene una idea qué tan cansada. Mi esposo llegó y me dio, literalmente me hizo comida, y yo nomás le dije: me siento muy cansada, tuve un día muy cansado. Y él me dice: no te preocupes, relájate. Nos fuimos al sillón después de haber comido, y literalmente mi rostro, mi semblante había cambiado. Yo había estado cansada todo el día por la situación. Literalmente me quedé dormida a las 6:30 de la tarde. Y le dije al Señor, me despertó mi esposo como a las 7:30 de la noche, y me dice: vámonos para arriba para que te puedas acostar y descansar. Y dentro de mí había una pelea, porque yo decía: tengo que terminar, tengo que orar, tengo que buscar, mañana me toca predicar. Pero eso había hecho que mi cuerpo estuviera tan cansado y tan agotado que yo no pude ni siquiera doblar mis rodillas para poder dedicarme a orar en esa noche. Son cosas a veces tan sencillas, pero tan rápidas, que pueden pasar y que pueden apagar el fuego de Dios en nuestra vida. Yo me quedé dormida y me desperté como a las 12 de la noche, y en medio de ese despertar yo sentía en mis pies como que corría un agua muy fresca, y le dije al Señor: estoy cansada, Señor. Y sabe que el Espíritu Santo es tan bueno y tan consolador que me dejó descansar, y le doy gloria y honra al Señor, porque el día de hoy yo tenía que haber trabajado, tenía que haber hecho mis ocupaciones, y una de mis hijas me dice: ¿sabes qué, mamá? Tómate el día. Ella no sabía que yo iba a predicar hoy. Yo no le había dicho a ella que a mí me tocaba compartir la palabra, y me dice: tómate el día. Y no me dijo 2 veces. Le dije: gracias. Y me subí a mi cuarto y me puse a orar, y me puse a orar, y me puse a orar, y me puse a orar. Y le dije: Señor, no
no voy a permitir que lo que sucedió en mi vida detenga el mover de tu espíritu hoy. Así que quiero que sepa, hermano, que muchas veces las situaciones que nosotros nos confrontamos o las cosas que a veces pasamos en el diario vivir no tienen que ser cosas grandes, ni cosas que un ataque o que esto, porque también hay, pero cosas sencillas a veces empiezan a apagar el fuego de Dios en nuestra vida, y nosotros vamos acumulando esas cositas y esas cositas y esas cositas y esas cositas, y esas cositas pequeñas son las que empiezan a apagar ese fuego. Esas pequeñas cosas, esas pequeñas gotitas de agua helada que a veces llegan a nuestras vidas son las que empiezan a apagar el fuego del Espíritu de Dios en nosotros, que cuando menos nos damos cuenta solamente venimos a la iglesia por cumplir un programa y porque nos toca hacer algo, o porque tengo que estar ahí, o porque si no voy, o porque si no esto. Ese no es el plan de Dios, ese no es el propósito de Dios. Dios quiere que el fuego que Él puso en tu vida sea avivado constantemente, que le sirvas con esa dedicación, con esa pasión, con ese verdadero amor, no solo por un compromiso, sino por ese avivamiento, ese avivar del fuego del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios descendió en el día de Pentecostés y llegó y llenó esa casa, hubo un antes y un después. Cuando nosotros avivamos el Espíritu de Dios en nuestra vida, hay un antes y hay un después. Hay un hoy y hay un mañana. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu de Dios se avive en nosotros, siempre va a haber un antes y va a haber un después. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que el Espíritu de Dios hace. Transformó a esos 120 y nunca más volvieron a ser los mismos. Pero ¿sabe qué, hermano? En la palabra solamente nos habla de 12. ¿Qué pasó con el resto? ¿Qué sucedió con los demás? ¿Sabe por qué? Porque mucha gente es llamada, y mucha gente el Espíritu de Dios los llena, pero con el diario vivir y los afanes de la vida y los problemas de la vida apagaron el fuego y se fueron, o se debilitaron, o ya no quieren hacer más, o ya no quieren servir al Señor, o ya no quieren pasar por la lucha, ya no quieren pasar por la prueba. Dice, no, ya no, ¿para qué? Siempre hay un antes y hay un después. Cuando tú y yo servimos al Señor, tenemos que estar conscientes de que pase lo que pase en la vida, en el camino, hay un antes y un después. Hay un faraón, pero hay un río abierto, hay un mar abierto. Hay Baales, pero hay fuego que cae del cielo. Tenemos que avivar el fuego que está en ti. No dejes que se apague por las circunstancias, por las cosas que atravesamos en la vida, por las situaciones, por las luchas, por las pruebas. ¿Cuánta gente, cuántos cristianos hoy en día viven una vida a medio vivir? Porque no han aprendido a avivar el fuego del Espíritu Santo en su vida. Necesitamos avivar ese fuego como iglesia, como individuos, como mujeres, como hombres de Dios. Necesitamos avivar ese fuego que el Señor puso en nosotros, y que nada te detenga. Que nada te detenga en la vida para que tú sigas avivando ese fuego. Van a haber situaciones donde van a querer apagar ese fuego, pero no puedes apagarlo. Al contrario, que eso sea una leña que te encienda más, porque si algo sucede en la vida es porque algo mejor viene para ti. Amén. Todo
todo es un proceso, incluyendo el avivar el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Todo es un proceso. Mire, algo extraordinario, que cuando yo de repente busco y encuentro partes de la palabra que a mí impactan mi corazón y que yo quiero compartírselas porque yo sé que van a ser de bendición a su vida. Vaya conmigo a Éxodo. Éxodo está en la Biblia, ¿no? Éxodo 24, que todos están serios y me ponen tensa. Díganme, por lo menos. Ya está mejor, Relájense. Y la relajada soy yo. La tensa soy yo. Dile a su vecino, ahí te hablan. Voltea hacia su vecino y dígale, aviva el fuego que está en ti. Aviva el fuego que está en ti. Échale más leña. Échale más carbón. No dejes que se apague. Amén. Vamos a leer Éxodo 24 en el versículo 15. A mí esta parte de la escritura me impactó mucho. Le voy a decir por qué. Porque Moisés había tenido una experiencia con el Señor en el monte Sinaí. Cuando el Señor le llamó, ¿se acuerdan de esa escritura que leímos el domingo? Donde el Señor le dice, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Y en esa parte de la escritura, el Señor le dice a Moisés, es cuando le habla y le dice, Moisés, vas a ir a Egipto y te vas a presentar al faraón y te voy a usar para que saques a mi pueblo de la esclavitud de Egipto y lo vas a llevar a una tierra prometida donde fluye leche y miel. ¿Se acuerdan de esa parte? Bueno, ese Moisés que fue llamado por el Señor en ese monte no es el mismo Moisés que vamos a ver en esta parte de la escritura. Pero para que ese Moisés llegara a ese tiempo, había pasado un proceso. Ese Moisés tuvo que avivar el fuego en los momentos difíciles. Ese Moisés tuvo que avivar el fuego de su llamado en los momentos más duros. Ese Moisés se tuvo que confrontar a un faraón, se tuvo que confrontar a un pueblo mal agradecido, se tuvo que confrontar a un mar, se tuvo que confrontar a un ejército que lo venía persiguiendo. Ese Moisés que vamos a ver aquí no era el mismo Moisés, aunque humanamente era el mismo Moisés. Ese Moisés había tenido un proceso y ese proceso en ese tiempo lo llevó y lo tuvo que hacer que ese fuego fuera motivado, fuera encendido, fuera avivado constantemente, porque si no hubiera sido así, ese Moisés hubiera caído derrotado desde un principio, porque para empezar él no quería ir hacer lo que Dios le había llamado a hacer, pero sin embargo lo hizo. Sin embargo fue y se presentó a Faraón. Sin embargo se presentó y peleó con el ejército de Faraón. Sin embargo extendió la mano y el Señor abrió el mar rojo y el Señor los hizo pasar a una tierra, a un desierto, porque el pueblo era un pueblo duro, como algunos que conozco, pero aquí no, pero conozco. Pero fíjese a este Moisés aquí. Amén. Vamos a leer lo que la palabra dice. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria ¿de quién? De Jehová reposó ¿sobre quién?
sobre el monte Sinaí. Y la nube cubrió, ¿por cuántos días? Cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó, ¿quién llamó? Jehová llamó a Moisés, ¿de qué? De en medio de la nube. La gloria de Dios cubría ese monte. Y de en medio de esa gloria, ¿a quién llamó Dios? Dios llamó a Moisés. Dios llamó a Moisés, lo llamó de afuera, de donde él estaba, y le dijo, ¿me está siguiendo? Lo llamó que se metiera. Lo llamó que se metiera a la gloria. Lo llamó a que se metiera a la presencia. Lo llamó para que se metiera en medio de esa nube. ¿Usted se puede imaginar eso, hermano? ¿Usted se puede imaginar eso? Cuando el Espíritu de Dios desciende, es la gloria de Dios que desciende en un lugar. Y para que tú y yo podamos realmente mantenernos avivados con el fuego del Espíritu Santo, del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, necesitamos ser movidos de allá afuera y meternos en la presencia, en la nube de Dios. ¿Sabe cuándo va a suceder eso? Cuando tú y yo determinemos movernos de afuera y meternos bajo la nube de Dios. Ahí el fuego del Espíritu Santo se va a encender y entonces no se va a apagar. Pero necesitamos salir de allá para meternos a esa presencia gloriosa de Dios. Fíjense lo que pasó ahí. Dios llamó a Moisés y le dijo, métete aquí conmigo. Aquí quédate conmigo, aquí te voy a transformar, aquí te voy a cambiar, porque sabe una cosa, porque cuando Moisés salió de ese lugar, Moisés nunca volvió a ser el mismo. Fíjese lo que dice más adelante. Dice, y la presencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador. ¿Sabe lo que es eso? Un fuego abrasador. Es que llena totalmente, abraza todo, llena todo. Y cuando tú te metes a la presencia de Dios, eso es lo que Dios hace contigo y conmigo. Te llena, te abraza, te inunde de una manera que no vas a volver a ser igual. Y dice que la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. Y fíjese lo que dice, lo que era para los ojos de Israel y a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube. ¿Saben que al pueblo de Israel? Hay dos cosas aquí que yo puedo entender en esta palabra. Está el que quiere entrar y está el espectador. Está el que quiere sentir y quiere ser movido con el poder de Dios. Y está el que está afuera solamente viendo las cosas. Porque si usted lee la palabra, dice que el pueblo de Israel miró. No dice que estaban adentro. Dice que ellos miraron. Eran espectadores. No estaban dentro. Pero les gustó lo que vieron. Pero no se metieron. Hoy Dios no quiere que tú y yo seamos espectadores de su gloria. Amén. Quiere que seamos vividores de su gloria. Amén. Que nos metamos en esa nube de la presencia de Dios para que el fuego que Él depositó en nosotros no se apague jamás. Y dice la palabra que Moisés duró ahí con Él 40 días y 40 noches. ¿Qué fue lo que Moisés vio en ese tiempo? Yo
no sé. Pero sabe una cosa, hermano, cuando usted se mete en la presencia del Espíritu Santo de Dios, que lo motiva de una manera que usted no vuelve a ser el mismo. Cuando usted derrama su corazón, los altares de hoy en día necesita que la iglesia se humille. Los altares de las iglesias no están llenas. En los altares de hoy en día no hay lágrimas. En los altares de hoy en día no hay fuego encendido. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no quiere entrar a esa gloria de Dios. Porque la iglesia está muy cómoda. Porque la iglesia no se quiere humillar debajo de la nube de Dios. Porque la iglesia no quiere clamar al que todo le ha dado. Porque la iglesia se ha conformado con ser espectadora, pero no ser vividora de la gloria, de la presencia de aquel Dios que hace milagros y maravillas. Nosotros necesitamos avivar el fuego del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida y no ser solamente espectadores en un lugar, sino que podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia, en la vida de la iglesia. Hoy en día la iglesia necesita despertar, necesita meterse. Hay veces que el Espíritu Santo se quiere mover y nosotros le decimos no. A veces el Espíritu Santo quiere derramarse y nosotros le decimos no, tranquilo, tranquilo. Es más importante mi programa. Es más importante. No podemos seguir así como iglesia. Amén. No podemos seguir así. Necesitamos avivar el fuego del Espíritu Santo con el cual nosotros fuimos revestidos. Porque es una promesa para ti, es una promesa para mí. ¿Sabe que hay una pasión tremenda en el corazón de un recién convertido? Cuando uno recién se convierte al Señor. Yo me acuerdo a los 14 años, cuando el Espíritu Santo de Dios me agarraba. A mí no me daba vergüenza llorar en el altar. A mí no me daba vergüenza humillarme, aunque me dijeran que estaba loca. I don't care. No me importaba. ¿Sabe por qué? Porque había un fuego dentro de mí. Había un fuego de Dios en mi corazón que no se apagaba. Pero yo soy la primera culpable, que con las cosas de la vida a veces vamos apagando ese fuego. Y a las cosas que son importantes les damos menos importancia. Por eso el Señor en su palabra dijo en Levíticos, le dijo a Moisés y le dio esta recomendación a Moisés. Hoy en día usted y yo no hacemos un sacrificio de animales. Hoy usted y yo no vamos a un altar a sacrificar un animal. El sacrificio que Dios quiere es nuestro corazón. Ese es el sacrificio. Cuando el Señor le dijo a Moisés, quiero que el fuego en mi altar, ¿qué dice? Se mantenga encendido. No está hablando, en ese tiempo estaba hablando de un altar físico. Hoy en día no está hablando de un altar físico, hermano, hermana. Está hablando de tu altar. Amén. Está hablando de tu corazón. Está hablando de tu fuego. Está hablando de ti. De ti, de mí. Amén. Tú eres el mejor sacrificio para el Señor. Amén. Tú eres el que se va a tener que depositar en ese altar para que el fuego del Espíritu Santo no se apague. Para que ese fuego que el Señor encendió en tu vida no se apague por nada del mundo. Es tu responsabilidad, no es la responsabilidad del pastor, ni de los líderes de la iglesia, ni de los que cantan, ni de los que enseñan. Es tu responsabilidad mantener el fuego del Espíritu Santo en tu vida encendido. Es tu responsabilidad venir al altar de Dios, humillarte y encender ese fuego si se está apagando. Santo. Así que, hermanos, ¿sabe
¿Sabe una cosa? No hay algo más importante en esta vida que mantener ese fuego de Dios en nosotros encendido. Venga lo que venga. Venga lo que venga. Mira, el Señor le dijo al pueblo, le dijo, en este mundo vas a tener aflicciones. No te preocupes, yo he vencido al mundo. Hay veces que cosas tan sencillas apagan el fuego del llamamiento de Dios en nuestra vida. Y no estoy hablando de una posición. Estoy hablando del verdadero llamamiento. Porque cuando Dios deposita algo en ti, es para que tú le glorifiques. Y para que no apagues lo que Dios te ha dado. Así que no importa lo que venga el día de mañana. No importa lo que venga el mes. Que vengan los años. Mira cuánta gente apagó el fuego de Dios en el 2020 por una pandemia. Cuántas iglesias se cerraron. Cuánta gente se fue al mundo. Cuánta gente perdió su gozo por una pandemia. Tanto que no regresaron a buscar al Señor. Que a ti y a mí no nos pase eso, hermano y hermana. Aviva el fuego de Dios en tu vida. Póngase de pie en esta tarde. Gloria a Jesús.